Soy Javier Almendros y este es el podcast 325, número redondo para contaros básicamente que New England, como había un cartel en la grada, ha vuelto a los buenos viejos tiempos. Aquello que yo creo que todos los que probablemente estéis escuchando, que sois aficionados a New England, tenéis como parte, ¿no?, de lo que fue esta unión, ¿no? Esta unión de nuestra vida, nuestra afición, incluso por el deporte, con un equipo que nos pilla a la gran mayoría de nosotros a miles de kilómetros. La, la victoria del domingo 28-16 es algo que nos recuerda a esos viejos tiempos, a esos buenos viejos tiempos, porque fue lo que nos unió a, a esta franquicia. Y nadie, yo el primero, podríamos pensar que esto estaría tan rápido de nuevo en esta nuestra casa. Yo le decía muchas veces a mi mujer, no creo, sinceramente, que vuelva pronto, a lo mejor ni siquiera en mi vida, a lo que me quede de vida, a volver a ver algo, aunque sea una vez, similar a lo que he vivido ya con este equipo. Y yo solo viví la última parte desde el 2007. Porque sé que es muy complicado. En esta NFL solo gana uno. Todos los equipos tienen los medios suficientes para darle a la vuelta a una franquicia en un proyecto de normalmente 2, 3 años. Nuevo general manager, nuevo quarterback, nuevo entrenador, construcción de plantilla, que los propietarios tengan que poner un poquito más de dinero para salvar un poco las limitaciones del cap, y tienes una franquicia de nuevo, ¿no?, en vereda. Lo hemos visto, por ejemplo, con Broncos, que cayó un poco en el anonimato después de ganar la Super Bowl con Peyton Manning, haber llegado antes a alguna otra, y que ha ido dando tumbos y ha tenido que dar, pues eso, con un entrenador, con un Bonix, con Peyton, etcétera. New England es otro ejemplo. Hay muchísimos ejemplos, evidentemente. Esos son los que este año han salido bien. Hay otras 30 franquicias. Bueno, no voy a poner 30 porque hay ya proyectos consolidados, como por ejemplo Eagles. Rams es un proyecto también consolidado hace mucho tiempo, con cosas que se hacen muy muy bien. Y la discusión a lo mejor está en las otras 25 franquicias. 10 de ellas cambiarán de entrenador, al menos hoy, en estos próximos días. Cuando yo me acerco a New England, me acerco, creo que lo he contado muchas veces, pero bueno, sirve un poco para hacer el prólogo, ¿no?, de este podcast. Me acerco mirando quarterbacks. Aquella temporada 2007, cuando yo empiezo a ver fútbol americano, me llama la atención, pues, el juego aéreo, los grandes pases a la banda, con lo cual empiezo viendo quarterbacks. Tony Romo, Peyton Manning, Philip Rivers, Drew Brees, Rodlisberger. Había una playa de 8 o 9 quarterbacks probablemente en aquella temporada 2007 que son o serán probablemente Hall of Fame, o deberían serlo. No sé si todos están todavía allí. Bueno, Tom Brady no, evidentemente, pero por edad. Y el resto no creo que todavía todos ellos hayan llegado. Lo que te pega a New England al final es que era un equipazo y que juega bien, etcétera, pero lo que te acaba enganchando es ganar. Y, y cuando empiezas a la temporada siguiente, que, que Tom Brady se lesiona en el primer partido, y ves que el equipo sigue ganando, y al año siguiente, que es todavía probablemente una de las peores temporadas de New England hasta la hecatombe, ¿no?, el del fin de Belichick y Jerome Mayo, etcétera, pero aquella temporada 2009, aunque se llegan a playoffs, el equipo ya no es el mismo, y de repente empiezas a ver que a lo mejor, ¿no?, que la NFL, que a lo mejor
pero en cambio el equipo se rehace 2011 y sienta un poco las bases de aquella nueva dinastía, ¿no? Que comenzó ganando ya en el 14. Aunque se pierdan, ¿no? La Super Bowl del 2011 ya estaban sentadas esas bases. Lo que al final te hace llegar, al final es Tom Brady, es el ganar, pero lo que te hace tomar raigambre con esta franquicia, al menos conmigo, es el cómo se hacen las cosas de tal manera que Belichick acaba haciendo un equipo. Todos los años acaba siendo un conjunto que es capaz con evidentemente un trabajo enorme por parte de Belichick, con toda la gente que tenía detrás, Ernie Adams, etcétera, de saber ver y leer los partidos y ganar de las maneras más insospechadas y con los jugadores que luego no eran normalmente grandísimas estrellas. Esa parte es al final la que te acaba enganchando, el poder ganar de diversas maneras y de 1.000 millones de maneras diferentes. Y eso, porque esto viene al final y va de ganar, eso es lo que te acaba haciendo pensar que tu franquicia era diferente, que nosotros éramos seguidores de una franquicia que no era igual que el resto, que de las 31, que ya no era solo por Brady, que era por cómo se gestionaba la plantilla y cómo se hacía lo que hubiera que hacer para ganar los partidos, simplemente y llanamente. El, como muestra os pongo un simple botón. La última Super Bowl que ganamos, que básicamente en ataque teníamos a Edelman, que creo que fue su último año bien entre comillas, y Gronkowski, se le ganan a los Chargers que venían de vapulear a uno de los Ravens ya, que eran un equipo ya más o menos temible, creo que fue los Ravens, si no recuerdo mal, a lo mejor me estoy equivocando, pero se ganan unos Chargers que habían jugado muy muy bien, que venían, ya os digo, ¿no? De haber hecho una wildcard tremendamente bien, y se les gana anotándoles 40 y tantos puntos y sobre todo encontrando la manera de volver loco a, creo que era Philip Rivers, ¿no? En aquellos Chargers, si no recuerdo mal, y un ataque que no supo nunca encontrar la diferencia. Nos vamos a la final de conferencia y, y aquel partido tuvo 3 millones de partidos diferentes. Una primera mitad, creo recordar, estoy hablando de memoria, creo que fue un 14-0 con el que nos vamos. Volvimos loco a Mahomes. Era un partido muy de control, muy muy parecido a ciertas fases de lo que hemos visto en estos dos partidos de playoffs en ataque, muy muy de control, dejando que el partido se domine desde el control del reloj, desde la defensa. 14-0. Evidentemente Andy Reid, Mahomes reaccionan, creo que llegamos a estar yo creo que por detrás, incluso 31-28, algo así. Patamos el partido y acabamos ganándolo en la prórroga con un drive de Tom Brady, ¿no? Que hizo incluso cambiar la regla de cómo se gestionaba el overtime y que los dos equipos tuvieran una oportunidad, porque creo que ganamos el toss, o sea, ganamos la moneda y si no recuerdo mal, hicimos un drive para touchdown. Pero es que luego, ese mismo equipo que había sido capaz de dejar 14-0 en una mitad, o de competirle a Pistolero en la segunda mitad del mismo partido a Mahomes, que ya era su primer partido ya importante y había llegado a una final de conferencia, es que luego llegamos a Rams y realmente fue un partido 16-3 fueron, no me acuerdo, algo así, en el que anotamos solamente un solo touchdown, en el que el ataque estuvo completamente maniatado, hubo que hacer un drive en up tempo, con unas formaciones con fullback, no sé si os acordáis, bueno, con un touchdown final, pero venía de una grandísima jugada de Gronkowski, una
uno, un drive, una jugada en el alero siempre, y con una defensa que controló a un Jared Goff que aquel año sin Cooper Cup lesionado no fueron capaces de hacer absolutamente nada contra nosotros, y ganamos una Super Bowl que probablemente nadie esperaba, que éramos inferiores, aquellos Rams habían estado jugando muy muy bien, y que McVay era un grandísimo tío. Cuando, cuando tú eres aficionado de un equipo como este, te sientes orgulloso de que es capaz de hacer cosas y jugar de maneras tan inverosímiles, y solamente te das cuenta que ha sido el plan para ganar. Que alguien ha decidido, en aquellos casos era Belichick con su playa de gente alrededor, que la única manera de ganar era aquella, y se ganaba, ¿no? La, la victoria contra Houston o la de la semana anterior ha puesto para mí la confirmación de algo que yo empecé bastante incrédulo, que empecé a tener dudas a partir de semana 9 10, y que llevaba ya unas semanas teniendo muy muy claro. Esto es de nuevo un cúmulo de circunstancias astrales que no se dan tan fácilmente, y son un grandísimo grupo de entrenadores. No digo que Bravel esté a la altura de Belichick, pero el planteamiento y la gestión de todo lo que rodea a los partidos está siendo de una brillantez muy similar a la que yo recordaba con Belichick. La conjunción de un quarterback como Drake May, que por mucho que pensemos de pérdidas de balón, etcétera, hay que poner en contexto que eran sus 2 primeros partidos en playoffs, que tiene 23 años y que al final ha partido este año de un sistema nuevo, de un esquema nuevo, de una parte de receptores como Mac Hollins, Stephon Diggs, nuevos, línea ofensiva entera por la izquierda, nueva, rookie. Y hay que poner en contexto que en ese entorno, McDaniels, Bravel, May, incluso la gestión de la plantilla, luego sí que también ahora lo cerramos, han sido capaces de jugar partidos a 30 y tantos puntos, de no arriesgar contra Chargers en la ronda de Wildcard y dejar que la defensa cierre el partido. Del otro día, cuando sabías que Houston tenía problemas, aún así sabías que tenías que poner a lo mejor 3, 4 drives como para ganar el partido, porque si no, era un equipo con muchísimo talento, gracias a lo mejor a la pérdida de Nico Collins, la situación de CJ Stroud. Bueno, te podía dar cierta ventaja, pero tú sabías, y ya estaba preparado, que tú ibas a necesitar 3 touchdowns. La jugada de Kayshon Boutte no es una casualidad. Llega en el momento que ellos quisieron. Es una jugada que ya anotó touchdown el año pasado contra la misma persona, contra Derek Stingley, con Kayshon Boutte, igual, en la mismo corner. Primer touchdown el año pasado de su carrera, de Drake May. Y es una jugada que estaba ahí, en el disparadero, para poder ejecutar también cuando fuera necesaria. El touchdown de Pop Douglas, el primero, en esa slant, en 1 contra 1, es también un esquema que estaba preparado sabiendo que había ya una defensa al hombre en situaciones, bueno, lo estuvo contando también Álvaro, no he mirado si fue una situación también de bunch o no, pero esa situación sabían que si Pop Douglas recibía, y recibía con cierto espacio, probablemente era touchdown. Todo lo que no digo que fuera todo, digamos, orquestado, pero cada jugada de lo que estamos sabiendo, cómo se usa el blitz, cómo se le ataca a CJ Stroud, los planteamientos defensivos, la gestión del reloj en la segunda mitad, sobre todo en el último cuarto, cuando ya estábamos gestionando una ventaja de 12 puntos, todo eso es magistral y es diferente a lo que vimos contra Chargers, y es algo que no habíamos visto durante la temporada, aunque sí que habíamos visto que había una gestión desde la banca de grandísimo nivel, pero
no te habías enfrentado a lo mejor a estas situaciones de partido. Siempre se había controlado, ¿eh? Desde el tercer cuarto normalmente se había controlado. Y estoy intentando empezar a pensar que es algo planificado, que se han roto los partidos en el tercer cuarto porque ya no hay la misma capacidad de recuperación, porque tú ya no tienes esa manera, ¿no? De volver para atrás, de limpiar a lo mejor una situación en la que te has encontrado con ciertos problemas, o ajustar, básicamente. New England en este partido se separa y gestiona a partir de ahí una diferencia, sabiendo que era imposible que Houston les llegara. Y aún así puso un touchdown bueno, estaban a una anotación al final, y puso un touchdown al final magistral en una jugada prácticamente aislada, porque porque realmente se estuvo gestionando la falta de riesgo, ¿no? En una situación además en la que había habido pérdidas de balón, en la que la línea no estaba aguantando, ¿no? Un juego ofensivo contra una defensa que es excepcional, como la de Houston, ¿no? New England se va a enfrentar a Denver, que probablemente es la mejor defensa de la AFC. Creo que Houston estaba rankeada, creo que la 5 mejor, tanto en carrera como en juego de pase. Y Chargers algo parecido, ¿no? La diferencia al final está que New England anota 3 touchdowns contra ese ataque en drives sostenidos y validados desde un punto de vista diferente cada uno de ellos, con conceptos diferentes, aprovechando debilidades diferentes que estaban previamente estudiadas. Uno de los drives, como os he dicho, la jugada de Douglas. Hay otro drive en el que se ajusta a conceptos defensivos previos a motion en un lado y atacando con flash y slants. Hay conceptos que se van ajustando drive a drive, y aún así tenían McDaniels en este caso soluciones para volver a poner otro drive, otra jugada muchas veces, porque esto es algo que sí que nos diferencia de la época de Brady, y es que May es capaz de ponerte un Hail Mary como al final de la primera mitad con 50 o 60 yardas de balón en el aire, o de anotarte el touchdown de Booty, que probablemente tiene una precisión a 30 o 40 yardas de, no sé, de menos de una cuarta, ¿no? Sí, y creo que me estoy exagerando. Y volviendo al inicio del podcast, eso es lo que te acaba ligando a este equipo, ¿no? El volver a estar en las conversaciones, ¿no? La mención de Lombardi, Crónicas Lombardi, por ejemplo, y todo lo que lleva, si lo veis en la crónica de Twitter, el crecimiento también, ¿no? De escuchas y de, y de suscriptores esta semana, a ver, dentro de lo que somos, pero porcentualmente relevante, ¿no? Con semanas a lo mejor equivalentes a algo previo al draft, o en agosto o algo así, ¿no? En jornadas que son muy, muy sintomáticas, ¿no? De lo que normalmente es una temporada, y el comportamiento que tenéis los oyentes en un podcast como este minoritario, en una temporada normal y estándar, ¿no? De un equipo. La, la situación es esa, ¿no? Que he vuelto a ver, pues eso, gente acercándose a este podcast, etcétera, y de nuevo las excusas, ¿no? De cuando éramos ganadores. Todavía no hemos escuchado lo de las trampas, etcétera, porque evidentemente creo que todavía no hay ni siquiera nada que haga pensar que hemos cometido alguna de ellas, pero las justificaciones están ahí. Evidentemente no niego el calendario, no niego lo de CJ Stroud, ahora hablaremos, no niego absolutamente nada, que evidentemente la lesión de Bonix nos beneficia para nada, pero, pero obviando eso, que evidentemente nos favorece, no lo niego,
minusvalorar lo que este equipo ha hecho y ha conseguido, y más de lo que ha conseguido, cómo lo ha hecho, que no sepáis ver que la gestión desde la banda, de la plantilla, del propio juego ofensivo de Drake May es una parte tremendamente importante, creo que es perderse una parte de este libro muy, muy importante. Si vosotros ponéis a cualquier otro cuerpo técnico, cualquier otro, hoy, en ese banquillo, no tengo tan claro que los resultados hubieran sido los mismos, con esta misma plantilla, con este mismo juego, con todo igual. O sea, para que todo esto haya sucedido, evidentemente tenía que estar Drake May, pero tenía que estar Josh McDaniels, y me quito el sombrero con Bravel, me quito el sombrero con lo que ha hecho Kerr, al que yo había criticado, con muchos problemas yo creo que para ajustar durante partes de la temporada regular, pero los planteamientos, las maneras de haber analizado y buscado las cosquillas de Chargers de Houston son magistrales. El haber traído a gente como Milton Williams, pagándole lo que se le pagó, yo con dudas, sobre todo por el juego de carrera, lo de Clevon Chesson, que eso, Stephon Diggs, fichaje que yo critiqué y que no estaba de acuerdo, lo que ha supuesto en ese banquillo, el drafteo de Woodson, ¿no? De Craig Woodson, que también critiqué y que no entendí en una cuarta ronda a un jugador de este tipo cuando teníamos a Dagger y a Peppers, la apuesta por Jalen Hawkins, Carlton Davis. O sea, la construcción de la plantilla, sea de quien sea, que yo la he criticado, creo que hay que darle el valor, igual que lo podíamos criticar con Belichick, de que han construido con esos mimbres un equipo. No sé si, ya os digo, bueno, no sé, no, estoy convencido. Con Peppers y con Dagger no creo que hubiéramos estado a este nivel. No creo que con la gente que se fue, yo que sé, todos los que se fueron, si se hubieran quedado, creo que hubiéramos conseguido este nivel. Creo que lo que ha hecho Bravel en construcción de plantilla, o Wolf, o juntos, a pesar de que es corta, a pesar de que falta talento, a pesar de muchos pesares, han conseguido un colectivo con el que poder trabajar y comerles la cabeza de que aunque no son la mejor plantilla, pueden ganar. Y obviar todo eso, más luego lo que se ve en los partidos, a mí me da igual, pero considero que es un error. Es como cuando la gente justificaba lo de Belichick. Al final cayó por su propio peso después de estar 9 años consecutivos llegando a finales de conferencia. Pero siempre eran excusas, que si los árbitros, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Vale. Evidentemente esto es un año. Lo que hizo aquellos Patriots de Belichick y Brady y compañía, primero 4 o 5 años, luego otros 7 u 8, 9, depende de cómo lo tomes, con todas esas Super Bowls, etcétera, yo creo que va a ser muy, muy complicado de igualar si alguien se acerca. Y hoy tampoco voy a tirar las campanas al vuelo de que esto es una dinastía. Podemos perder contra Broncos y ya está, ¿no? Y probablemente eh, yo para mí no cambiaría nada de lo que he dicho, independientemente de hasta dónde hemos llegado, porque lo que os estoy contando es lo que veo. No estoy aquí esperando más allá de lo que tiene que pasar. Es un equipo que partíamos de 4 victorias, que nos regalan una de ellas, Buffalo, para quitarnos el pick 1. Un equipo completamente destrozado, con capitanes que han tenido que salir por la puerta de atrás, con un quarterback
que vimos el año pasado mal gestionado, en cierta manera, rookie, con un con una situación rota con los aficionados, con la comunidad incluso de New England, habíamos caído tan bajo, éramos tan malos, había tantos problemas, acordaros todo lo que os conté desde Londres con aquella rueda de prensa de Gerard Mayo, la salida del cornerback no sé qué, el receptor no sé cuántos, todo eso es que parece que han pasado años y no ha pasado ni siquiera un año desde que Bravel llegó a esta plantilla. Y en esos 8 10 meses se le ha dado la vuelta a una franquicia y a lo mejor no ganamos la Super Bowl porque esto solo la gana uno de los 4 que quedan o de los 32 que empezamos la carrera en agosto con esto. Solo lo gana uno y como tal es infinitamente complicado, pero que le hayamos dado la vuelta, que tengamos los mimbres sobre los que seguir creciendo y sobre todo mi máxima confianza en que la parte fuerte, aparte de May, evidentemente, de este grupo es lo que está en la banda. Yo tengo plena confianza, ¿no? Si alguien a partir de ahora nos va a tratar de minusvalorar o de, pues bueno, pues el año que viene que piensen que vamos a fracasar y ya está. Yo no sé lo que vendrá en el futuro, pueden pasar mil cosas. Ya os digo, el año del 2007, al año siguiente se rompe Tom Brady, yo creo que en el primero de los cuartos, ¿no? Contra Ravens y aquello te dice, joder, querías que empezara la nueva temporada, ¿no? Para desquitarte un poco y parecía que era un equipazo que podía volver a ganar, ¿no? Y en cambio se te tuerce la temporada y aunque no acaba estando mal, ni siquiera ganas. Pero que creo que ese es el detalle, ¿no? de esta plantilla, que yo creo que vamos a estar ahí. No sé si serán 13, si serán 14. Lo que sí que tengo claro es que no van a ser 6 el año que viene. Y lo que sí que tengo claro es que este equipo, con esta gente en la banda y con los jugadores que haya, van a ser un equipo competitivo. ¿Se puede ganar? Sí. ¿Se puede perder? También, pero el equipo va a estar compitiendo hasta el final. Bueno, después de esta chapa, que ha durado mucho más de lo que yo pensaba, el partido 28-16, contaros rápidamente que tampoco yo creo que ya llegando en miércoles, es verdad que llegó un poco tarde, pero bueno, es lo que hay. La, las claves para mí importantes son el clima, primero, partido puramente de invierno, no con mucho frío, temperaturas cercanas a cero, pero sí nieve, un ambiente ya de invierno. Evidentemente estamos en enero, ¿no? Bueno, muchas veces esto pasaba ya en noviembre, diciembre, pero bueno, es un partido que el clima está ahí, hay que ver si afectó o no. Hay dudas de ello, hay dudas en cuanto a la mano derecha, por ejemplo, de Drake May, de mano izquierda, perdón, de Drake May, que hay mucha gente que piensa que hay ahí una parte también, ¿no? De un problema de cómo controla el balón y de las pérdidas de balón, etcétera. Hay también un tema con CJ Stroud también que evidentemente está ahí y que no sé si fue el clima, pero el clima fue un actor más sin tener claro si acabó o no afectando. La, la parte importante para mí es que CJ Stroud fue un auténtico desastre. Prácticamente cada drive de los que hizo Houston hubo alguna jugada en la que perfectamente podía haber sido interceptación. Las intercepciones al final fueron 4 las que hay a CJ Stroud, pero ya os digo, prácticamente en cada drive pudo haber alguna de ellas. La mala suerte es que los balones que muchas veces se convirtieron en incompletos al ser despedidos por nuestra buena defensa, por nuestra buena posición y evidentemente de mérito de CJ Stroud, ninguno luego acababa volviendo a nuestra posición. El que acaba siendo
De las 4, solamente una acaban siendo puntos en nuestro drive, y es el retorno de Marcus Jones, un balón rifado de CJ Stroud en el que ni mano ni narices. Yo creo que hay un tema ya de mala gestión, de para mí hay un claro incluso retroceso desde su primera temporada de rookie, como rookie del año, a lo que vimos el año pasado y lo que hemos visto este. No, no llegué a entender algunas de las decisiones que tomaba, pero lo más grave para mí es que tuvo checkdowns, porque le jugamos con muchísima presión, le mandamos blitz prácticamente un 40 y tantos por ciento de las veces, le defendimos muy bien, pero muchas veces tenía un checkdown, ¿no? Sobre todo con Stover. Es verdad que se pierde a Dalton Schultz muy pronto también, que yo creo que, y la parte también de carrera con Buddy Marks, que lo pierde también una parte del partido, yo creo que le afecta, evidentemente, pero hay checkdowns que tienen falta de precisión. Yo no sé si en algún momento, la verdad es que no he estado muy atento tampoco a la prensa de Houston, pero no sé si tiene algún tipo de problema en los dedos de la mano de lanzamiento, pero hay situaciones que no tienen para mí mucho sentido, con balones muy fáciles. Básicamente es un balón abierto a la flat, a un check down que está completamente libre, ¿no? Y que no acaba completando. Por encima de eso, por mucho que haya tomado malas decisiones, por mucho que no fuera capaz de gestionar muy bien el ataque propio, minimizar el impacto en CJ Stroud de la defensa, pues bueno, pues que se minimice quien quiera minimizarlo. Evidentemente CJ Stroud tiene un problema, pero New England lo acrecentó y lo amplificó, con una incapacidad de generarle sacks. Nos fuimos en este partido simplemente con tres. Un quarterback que se escapó del pocket en contadas ocasiones. Yo creo que solo recuerdo un primer down ahora mismo, y que embolsábamos y que presionábamos tremendamente rápido, y que sin embargo no éramos capaces de llegar y de tocar, ¿no? O al menos de conseguir el sack, vamos. Y eso yo creo que nos limitó en cierta manera. El partido de Clevon Chesson está siendo, digamos, alabado, y creo que lo tiene que ser así, pero al final es un buen partido con un solo sack, con Clevon Chesson. Yo creo que si hubiéramos tenido a un Miles Garrett o a un Will Anderson, como nos estuvimos enfrentando, habría un partido para haber hecho 8 o 10 sacks sin ningún problema, porque CJ Stroud no veía dónde pasar el balón, no tenía nada claro dónde jugar, y se vio bastante limitado. Tuvieron un solo drive completo en el partido. El resto vino todo de pérdidas de balón nuestra, o los dos drives que consiguen en la segunda parte, básicamente porque consiguieron abrir algo de hueco en el juego de carrera, ¿no? Sobre todo con situaciones que yo creo que ahí sí que tardamos, ¿no? Dos drives consecutivos en responder y en ajustarlo, pero luego muy bien defendido, ¿no? Cuando nos acercamos un poco más a la zona de anotación. La clave para mí, defensivamente hablando, fue esa: presionar, cómo le gestionamos en la secundaria con algo más de juego individual a CJ Stroud, muy bien defendido, con penalizaciones evidentemente, con un juego de Carlton Davis, ¿no? Mucho más agresivo. Me recuerda mucho, ¿no? A cuando tuvimos a Browner, ¿no? Con aquella Super Bowl de Seahawks, ¿no? De tener un cornerback 2, ¿no? Que te cerrara, ¿no? Físicamente a los receptores rivales, aunque te acabara penalizando una o dos veces, pero que yo creo que era clave, y eso Carlton Davis lo está dando. Veamos, ¿no? Porque se tuvo que retirar con el tema de la conmoción. Vamos a ver, porque antes de entrar aquí todavía no estaba el injury report el primer día, ¿no? Que se reporta. Ya os digo, detalles. Las interceptaciones de CJ Stroud creo que fueron una clave más como psicológico de cerrar defensivamente el equipo, que nosotros ser capaces de aprovecharlo. Claves también para mí
pues ese cuarta y una de Mario Douglas que os he contado, el touchdown a Keishon Boutte, el juego de carrera de Ramondre Stevenson, que tuvo un problema en el ojo y yo creo que eso también nos hizo perder algo de ritmo, la recuperación y el pick six de Marcus Jones también daba la sensación, ¿no? Ahí por entonces íbamos ya 21-10, de que era muy muy complicado, ¿no? Que lo que estaba viendo o lo que estábamos viendo del ataque de Houston fueran capaces de compensar las manos de Diggs en ese segundo touchdown. Yo creo que hay 3-4 jugadas de ataque clave, que eso también dice mucho, ¿no? De la personalidad y de la confianza, ¿no? En esta plantilla. El cuarta y una a Pop Douglas es el touchdown, se lo juegan en ese momento. La jugada de Keishon Boutte con Stingley también esperada. El balón que manda en el touchdown a Stephon Diggs en una ventana muy muy pequeña con dos tíos encima y cómo lo completa Stephon Diggs con esas manos que tiene. Evidentemente son también jugadas clave. El resumen del partido para mí está ahí, ¿no? Es un ataque que de haber tenido durante más tiempo probablemente a Ramondre Stevenson, yo creo que habríamos sido capaces de romper un poquito más en la primera mitad. Trevelyan Henderson estuvo mucho más perdido contra estas defensas de golpeo y cuando tiene que correr de manera física entre los tackles sufre más. Trevelyan Henderson es un jugador mucho más aprovechable. Ramondre Stevenson, además, en el trabajo de castigar, ¿no? y de conseguir bloqueos fallados. Se intentó algo por fuera muy muy bien, la defensa de Houston en las carreras exteriores, con Shahir, con los linebackers de Houston son una auténtica maravilla, nos defendieron yo creo que muy bien. Una secundaria también excepcional, ¿no? Con dos cornerbacks a un grandísimo nivel y que nos hicieron también jugadas y que durante fases del partido, ya os digo, puntualmente Boutte con Stingley, puntualmente también Boutte por el exterior, alguna de Diggs con otro primer down clave al final del partido. Conceptualmente, como les ganamos por fuera en ese drive, también creo que es para el último, no me acuerdo si es el segundo o el tercero de los touchdowns nuestros, ya os digo, con conceptos de aprovechar la flat y balones también por el exterior, habiendo partido de un motion inicial que cargaba esa zona. Yo creo que hay, ya os digo, detalles puntuales, porque el ataque no podemos decir tampoco que fuera tremendamente sostenido, pero sí que esos tres drives se vieron cosas y se vieron jugadas que yo creo que tienen un valor terrible. Y además tengo la sensación, sinceramente, que si hubiéramos necesitado en vez de 28, 35 puntos, habríamos puesto otro drive más. Hay una contemporización clarísima en el tercer cuarto, sin arriesgar y cediendo terceras y fuera, porque prácticamente querías dejar cocer en su propio jugo, ¿no? El ataque de Houston. Desde mi punto de vista, yo al menos el partido lo leo así. Vamos, si queréis, a darle una vuelta a los jugadores, ¿no? Posición por posición. Yo creo que Drake May hace un gran partido en momentos clave, pero evidentemente sigue habiendo ahí dos deficiencias para mí clarísimas. Una, la capacidad de decisión en el pase corto, que muchas veces acaba haciendo el pump fake. No es fake, se lo piensa, arma el brazo, pero luego no acaba ejecutando. Esas 2-3 yardas que muchas veces se deja, más de porque lo que se deja es por el riesgo de que acabe armando el brazo y muchas veces le acaban pillando, desde mi punto de vista. Pero bueno, creo que es una parte a corregir, la toma de decisiones mucho más rápidas y que muchas veces tienes que tomar lo que se te está dando y es un poco de juego corto y poco más. Lo otro que a corregir, evidentemente, es el tema de la protección del balón.
le pillan muchas o demasiadas veces con el balón armado en la parte trasera que acaban siendo pérdidas de balón o fumbles al menos. 2 creo que fueron las de este partido. Quitando eso, 200 yardas, un porcentaje de completos prácticamente del 60%. Es verdad que hubo mucho menos drops que en el partido contra Chargers. Yo creo que es mérito clarísimo de una secundaria que es top, con Jalen Pitre, por ejemplo, en varias ocasiones defendiendo a Hunter Henry, que al final es tu máximo target, y es uno de los mejores safeties de esta liga. Ya os digo, Stingley, la secundaria en general tiene un grandísimo nivel y eso lo pagas, ¿no? 200 yardas sobre veintitantos balones lanzados, ya os digo, ¿no? Yo creo que 16 completos, si no recuerdo mal, así a ojo, en el entorno de del 60%. Y creo que eso tenemos que ponerlo en valor también. Y ya os digo que hay una parte, veintitantos balones lanzados es un valor hasta cierto punto bajo, ¿no? Normalmente estamos por encima de los 30, pero bueno, dentro de lo que cabe, lo necesario, como ya os digo, ¿no? Yo creo que hubo ahí cierto control. Juego de carrera creo que también ayudó durante fases del partido, pero no hemos tenido algo, digamos, contundente, repetitivo, quitando final probablemente de este partido, en el que yo creo que también es reseñable, ¿no? Como nos comimos el reloj para terminar el partido, ¿no? Y prácticamente hicimos un drive, aunque luego se quedara sin anotación, pero nos comimos prácticamente 5 o 6 minutos y yo creo que los tiempos muertos de Houston, si no recuerdo mal. La parte de Drake May, ya os digo, ¿no? Muy, muy importante. Creo que consigue un primer down o al menos escapar alguna vez. La seguridad con el balón cuando lanza es terrible. No me cuesta recordar tanto de Chargers como el partido contra Houston algún balón que pudiera haber sido interceptado. De hecho, la interceptación que hay es un Hail Mary, ¿no? Al final de la primera mitad, con lo cual para mí no cuenta para esto. Y es verdad que sí que tiene que mejorar, ¿no? El tema de la protección con el balón y aceptar el sack cuando el sack está. Es verdad que muchas de las veces con el cambio de Will Anderson con Campbell le vinieron por el lado ciego y no lo vio, ¿no? Sin más. Entrando en la OL, creo que evidentemente hay muchas cosas a corregir. Will Campbell tuvo muchísimos problemas con Will Anderson. Will Anderson normalmente habría estado entrando con Moses, lo rotan porque yo creo que sabían que el punto débil era Will Campbell, o al menos la parte esta de edge rápido, ágil, ¿no? Que lo habíamos hablado siempre, ¿no? De los que se te echan encima, etcétera. Yo creo que era la parte más negativa o más débil, ¿no? de Will Campbell. De hecho, Moses, si no está mirando mal, es uno de los mejores rankeados en PFF de esta ronda divisional, y evidentemente es Will Campbell, ¿no? El que pagó los platos rotos. Ahí hay una parte conjuntamente con las stands, Jared Wilson también en algún tackle for loss, yo creo que falla con Bradbury, puntuales. La defensa, o sea, la línea ofensiva, perdón, en general tuvo una de las peores noches, hablando en general, y en particular Will Campbell yo creo que es el peor partido, ¿no? Desde que está en New England. Bueno, hay que ponerlo en el contexto de que está jugando contra Will Anderson y que al final es lo que es, ¿no? Había hecho partidos mejores contra gente así importante, pero por ejemplo contra Garrett también creo que cedimos, son 5 sacks, ¿no? Si no recuerdo mal. La OL es clarísimamente algo que hay que mejorar. De hecho, yo creo que se irá al draft de nuevo con jugadores. Right tackle es evidente con un Moses que no lo ha hecho mal, pero que al final tampoco le quedan 200 años en esta NFL. La parte de Bradbury también, con las dudas de qué pasará con Jared Wilson, si pasará al center. De hecho, en alguna fase del partido, por la ayuda también, sobre todo a Will Campbell, y como Jared Wilson estaba un poquito perdido con los blitz,
que entraban siempre en el gap B entre ellos dos, entre Will Campbell y Jared Wilson. Yo pensé en algún momento que podría haber un cambio, ¿no? Con Trent Brown, con Ben Brown, perdonar, Trent Brown era otro. Y en cambio no se produce, con lo cual, bueno, pues es un poco lo que queda. Yo creo que esa línea hay incógnitas que tendremos que solventar cuando empecemos a hacer los podcasts en febrero, marzo y abril, básicamente, qué es la posición de center, qué pasa con Jared Wilson y el refuerzo eh, o la profundidad, a lo mejor en la parte derecha con Morgan Moses, si es que Marcus Bryan, ojalá que sí, no está todavía preparado o no es el prototipo ya listo como creo que se espera. Pero vamos, la OL probablemente sea la gran parte negativa, ¿no? En esta conversación del partido de hoy. Receptores Titans, hay que hablar de Bouty, lo he puesto en Twitter, ¿no? Todo el proceso, claro, para mí es inolvidable, todo lo de Frankfurt, pero todo el proceso de qué preguntarle a Belichick, y todavía lo tendré por ahí por algún cuaderno, la verdad. Rellené como 2 hojas de preguntas, tenía como 6 o 7. Creo que os acabé preguntando y tomamos un poco la decisión de ir por aquella pregunta porque tenía otras de otro estilo, más relacionadas con algo personal, con Belichick, con Europa, con España. Había mil preguntas preparadas, pero creímos que el equipo necesitaba talento, que por entonces todavía no habíamos acabado de desahuciar, aunque yo creo que fue ya el último partido en el que abortamos las esperanzas sobre Mac Jones, pero sí que pensábamos que había una falta de talento, ¿no? Entonces el no probar a Kayshon Boutte nos frustraba. Hemos tenido que esperar a 2 años, ¿no? Para ver y confirmar que a lo mejor no va a ser Justin Jefferson, pero que tienes a un receptor que te hace 2 o 3 cosas, pero te las hace de una manera excepcional. Las manos, balones divididos, los back shoulder, etcétera, tiene un talento innato, y además se siente muy agradecido, ¿no? Después de los problemas que tuvo durante esta pretemporada con el tema de las apuestas en su época de colegial, etcétera, todo el trabajo yo creo que ha habido de protección por parte de la franquicia legal y probablemente de un hombre que, pues de estos que, ¿no? Un cabeza alocada, ¿no? O con un pasado difícil, y yo creo que es fundamental, ¿no? Ese catch, alguna jugada más, ya os digo, ¿no? En alguno de los drives, fundamental. Diggs, creo que hay que mencionarlo también, lo he dicho ya 2 veces, tiene 2 o 3 catch, pero también muy importantes. El touchdown de Mario Douglas, muy infrautilizado, ya lo hemos hablado, y será también una de las preguntas y de las incógnitas cara a postemporada, pero también creo que hay que ponerlo en valor. Efton Chiefs creo que no tiene targets, sí que se le usó bloqueando, y lo de Kyle Williams acaba siendo una tónica, ¿no? General. 2 balones, 2 incompletos, fuera de posición de nuevo. Incluso empezó como retornador de kicks y no acabó, se metió a Efton Chiefs también. No lo sé. Probablemente Kyle Williams sea una de las grandes incógnitas, ¿no? de este draft. No creo que esté acabando de convencer, pero bueno, hay que dar tiempo. Hemos visto a otros jugadores, ¿no? Con mucho más pedigrí llegar con muchas más dudas, ¿no? a esta NFL, ¿no? Y tardar más tiempo en posicionarse. Hooper tuvo, creo que es un target, no lo acabó, creo recordar que no lo acabó consiguiendo, pero muy bien bloqueando. Vestover también, yo creo que una parte del drive que hay también en la segunda mitad con fullback es también clave. Además engañamos, incluso hay alguno de los snaps, porque creo que lo hicimos en uptempo, o al menos manteniendo formación, manteniendo personal y manteniendo formación. Y fuimos corriendo con Vestover, detrás de Vestover, y hay una que cambian, ¿no? El gap por el que ataca, y no van detrás de Vestover, con lo cual yo creo que también estaba una parte planeada, y muy bien en esa parte todos los Titans en el bloqueo y en
y en el juego de carrera. Evidentemente hay snaps un poco indecentes, ¿no? De Hunter Henry ayudando a Will Campbell, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Bloqueando es lo que hay. Como os he dicho, en el apartado de running back, Ramondre Stevenson yo creo que comienza muy bien y cuando está, yo creo que es fundamental, está enlazando un final de temporada yo creo que excepcional, lo que llevábamos prácticamente desde que se le renueva sin ver. Trevelyan Henderson tiene más problemas para este juego de entre tackles. Digamos que necesita más, o es más está más necesitado de ayuda desde la OL que de lo que él puede conseguir, y en cambio Ramondre es al revés, pero bueno, no está mal y gracias a que jugando con dos running backs, porque al final estamos jugando con dos running backs, no estemos teniendo una lesión, ¿no? Yo creo que eso, por ejemplo, en la construcción de plantilla creo que ha sido una debilidad, ¿no? Aunque evidentemente estaba Antonio Gibson ahí como tercero, que no lo hizo mal cuando estuvo, pero bueno, es lo que hay. Apartado de L, excepcional Milton Williams, de nuevo, en general, mucho más a lo mejor oscuro, con momentos puntuales, pero cuando te fijas en él ves que es un jugador diferencial. Falta ese puntito, probablemente que se gane, yo creo, cuando tengamos un edge mucho más amenazante, pero creo que Milton Williams y Barmore están llegando a un final de temporada en el pico. Milton Williams, yo pensaba que iba a tardar más en coger la forma, no es el caso. Barmore está jugando a un grandísimo nivel, han gestionado tremendamente bien su enfermedad. Yo no pensaba ya no que fuera a jugar a este nivel, sino prácticamente que estuviera jugando y está jugando. Clevon Chesson, ya os digo, ¿no? Partidazo y ya veremos si lo vamos a poder mantener al precio que va a cobrar. Harold Landry yo creo que está jugando lesionado. De hecho, veis que Jennings y Ponder están entrando muchísimo en la rotación. Jennings, creo que hay que mencionarlo, es prácticamente el único, yo creo que es el único jugador, quitando evidentemente a González y a Marcus Jones, sí, pero Barmore, vale, pero que es el único jugador que yo creo que querían haber echado del proyecto antiguo y que ha acabado ganándose, yo creo que el respeto. No es evidentemente titular como Krasi lo era con Mayo o incluso al final de Belichick, pero se ha convertido en el primer hombre de rotación en el Edge. Ya no solo entra en jugadas de carrera, lo está consiguiendo también en jugadas claras de pase, cerrando y conteniendo el pocket, y está jugando muy bien, probablemente produciendo mucho menos, siendo mucho más gris, pero creo que está jugando bien y ya os digo, ¿no? Viniendo desde atrás y consiguiendo una posición, ya os digo, que para nada tenía ganada a principio de temporada. Linebackers, Spillane, Ellis sobre todo hace un partidazo. Yo Ellis, lo que le vi el otro día, por ejemplo, contra Houston, seleccionando muy muy bien los gaps cuando atacaba al exterior, la velocidad y el físico lo tenía, era la parte intelectual, creo que es también una de las claves de la magnífica defensa, sobre todo contra la carrera, que yo creo que ya desmembra completamente de esa primera mitad de Houston, que no son capaces de articular absolutamente nada. Y Ellis hace un grandísimo partido, desde mi punto de vista, y hay que ponerlo en contexto, ¿no? El 44 también de Spillane. En los momentos clave yo creo que jugaron muy muy bien. Placaron además todos muy duro. Se permitió muy poquitos fallos y muy poquitas cesiones de yarda después de contacto. Para mí es clave y era una de las principales limitaciones. Secundaria excepcional, ya os lo he hablado, Marcus Jones hace un partidazo, vuelve después de lo que habíamos visto ya también contra Chargers. Yo creo que está a un grandísimo nivel. González es verdad que permite algún completo más, pero lo que es el bloqueo en espacios libres, el tackle en espacios libres, prácticamente ya es que no falla, no cede una sola yarda, tiene alguna jugada de defensa, de pase defendido magistral. Yo creo que es una grandísima defensa la secundaria con Hawkins y además y Butson.
yo creo que también a un grandísimo nivel como conjunto y, y repito un poco lo que os dije contra Chargers, con esquemas diferentes contra Chargers, esquemas nuevos que no se habían jugado. El otro día jugando también algo más de individual, mezclando muchísimo con presiones desde el slot, con creepers, cayendo en zona, dejando cushion, metiendo press. Fue una sinfonía, ¿no? de muchas tipos diferentes de esquemas que yo creo que es parte de Sakur, pero que ejecutarlo con el nivel de falta de errores que hubo el otro día, para mí es un poco, vuelvo a lo del principio, o sea, el que no quiera verlo, pues que no lo vea, pero hay un trabajo de banda sobre estos jugadores y la secundaria probablemente sea la más talentosa. Al menos los cornerbacks, ¿no? Yo me voy convenciendo de Hawkins y de Woodson con el partido, cada partido, pero evidentemente era uno de los grupos más talentosos, ¿no? La secundaria con Carlton Davis González y Marcus Jones, pero están haciendo que jueguen de muchas diferentes maneras y en todas estén funcionando. Equipos especiales un poco igual, Marcus Jones de nuevo, si tuviera mucho más espacio en esos punts, habría tenido evidentemente muchas más oportunidades, pero Houston es un muy buen equipo también en equipos especiales. La parte de retorno de kicks no estuvo del todo mal, con alguna jugada más o menos de Ernest Johnson o Stone Cheese. Ya os digo, primero Kyle Williams, que tampoco consiguió gran cosa, y los 4 extra points de Borregales, bueno, que no fueron claves en este partido, pero que yo creo que nos da confianza, ¿no? A la hora de si nos tenemos que jugar una Super Bowl o nos tenemos que jugar con un kick al final, pues bueno, que Borregales no está fallando. No está fallando muchísimo. Hay que destacar en equipos especiales sobre todo la defensa en cobertura. O sea, yo creo que prácticamente ninguna jugada comenzó después de kick, quiero decir. Comenzó Houston en yarda 30 o algo así. La cobertura de punch prácticamente igual. Yo creo que muy poquitas cosas, ¿no? Que, que decir negativas, yo creo que fuimos superiores, ¿no? El grupo de equipos especiales yo creo que está a mucho mejor nivel de lo que vimos durante la temporada. Ya os digo, en contraposición, y ya por cerrar, a lo que vimos de Patriots, creo que tenemos que poner en contexto cómo, para mí, por ejemplo, yo que soy un fiel defensor de David Mills, el reserva de Houston, yo creo que hubo momentos que yo, si hubiera sido entrenador, creo que lo habría probado, ¿vale? Sinceramente, yo creo que haber cambiado de quarterback, ya os digo, porque como no llegaba la presión, yo creo que algún tipo de completo en el check down se quedó en el alero, aparte del riesgo de la interceptación prácticamente en cada drive. 2 tiempos muertos perdidos en la segunda mitad, con lo cual gestionan los últimos minutos con solamente un tiempo muerto, y fueron 2 tiempos muertos que no eran necesarios. Ahí se ve un poquito la diferencia, ¿no? Que no tuvieron capacidad de ajustar más allá de intentar correr algo más en el tercer cuarto. Tuvieron un solo drive ofensivo, no fueron capaces en ningún momento de saber qué le estaba pasando, no hubo reacción, no tuvieron ideas, y esa es la diferencia entre un cuerpo de entrenadores y el otro, básicamente, ¿no? Y mira que Demeco Ryan probablemente sea uno de los mejores de esta liga, pero tenemos que poner en valor que lo que tenemos parece muy bueno, que lo trabaja bastante bien, que dure y que se consolide, gracias a Dios. Y a disfrutar que ahora viene Broncos y ya esto es una final de conferencia, ¿no? Que hacía ya unos años que no la catábamos, así que chicos, a disfrutarla.